Todo comenzó con un grito. Uno de esos gritos que no se pueden ignorar. No era solo ruido. Era súplica. Dolor hecho voz. Eran las 5:42 de la mañana. Todavía no amanecía. La carretera estaba casi vacía, y yo ya llevaba 2 horas manejando. El aire estaba frío, silencioso, y fue entonces cuando la vi. Una silueta agitada al borde del camino, agitando los brazos, llorando, desesperada. Me detuve sin pensar, no porque fuera valiente, sino porque algo en mí se quebró. Era una mujer joven, despeinada, con los ojos hinchados y el rostro manchado de lágrimas. Pero lo más impactante no era ella. Era lo que cargaba en los brazos. Un bultito envuelto en una cobija azul. Por favor, lléveme al hospital. Se está poniendo morado. Dijo sin respirar entre sollozos. Y antes de que pudiera responder, ya estaba dentro del coche, abrazando ese pequeño cuerpo contra el pecho, como si el mundo dependiera de sus brazos. Si historias reales o posibles como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. Porque aquí compartimos lo que muchos prefieren callar, lo que realmente importa. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era miedo, pero también una urgencia profunda. Una especie de instinto que te obliga a actuar. Pisé el acelerador. Las luces del coche cortaban la niebla como navajas. Y ella no dejaba de murmurar oraciones. Besaba la frente del niño. Le hablaba al oído. Yo solo escuchaba. Resiste, mi amor. Resiste. No sabía qué hacer. No sabía si preguntar su nombre, si mirar al pequeño, si mantener la calma. Pero lo que sí sabía era que algo dentro de mí ya no era el mismo. ¿Cuánto falta?, me preguntó con la voz rota. 11 minutos, le respondí. Aguanta. Ella no dijo nada. Solo apretó al niño aún más fuerte. Y ahí fue cuando me atreví a mirar. No tendría más de 4 años. Tenía el rostro pálido, muy pálido, y los labios ligeramente azules. Estaba inconsciente, y sin embargo, se sentía tan presente, como si estuviera luchando, como si cada célula de su cuerpo gritara por vivir. Durante esos minutos, el coche ya no era un coche. Era un puente entre dos mundos, entre la vida y algo más. Ella comenzó a contarme, como si necesitara hacerlo, como si contarlo lo hiciera menos real. Es mi hijo, Santiago. Tiene una condición en el corazón. Le hicieron una operación hace meses, y estaba bien. Estaba bien. Pero esta mañana se despertó diferente. No quería comer. Luego vomitó, y comenzó a desvanecerse. No tenemos coche. Vivo lejos. No hay taxis. No hay nadie. Se cubrió el rostro con una mano. Salí corriendo. Corrí casi 1 kilómetro con él en brazos hasta encontrar esta carretera. Yo no dije nada, porque no hay palabras para eso. Santiago. Ese era su nombre. Y en ese momento, ese nombre se convirtió en mi oración. Llegamos al hospital. Frené tan fuerte que las llantas chirriaron. Ella saltó del coche como una flecha, gritando por ayuda. Y en segundos, un equipo médico salió con una camilla. Vi cómo lo ponían ahí. Vi cómo los doctores comenzaron a revisar sus signos. Vi cómo lo perdían, y cómo luchaban por recuperarlo. Y yo seguí ahí, congelado, con las manos en el volante y el corazón latiendo en la garganta. Ella cayó de rodillas, y desde la puerta de urgencias, gritó: Santiago, lucha, lucha, por favor. Ese grito no se me va a olvidar nunca. ¿Alguna vez has presenciado el instante exacto en el que todo se rompe, o todo se salva? Porque eso fue lo que vi en esa sala de emergencias. A veces creemos que los héroes usan bata blanca. Y sí, algunos lo hacen. Pero otros corren por una carretera con un hijo en brazos, cruzando el amanecer, con los pies descalzos y el alma ensangrentada. Y en ese momento, entendí algo. Hay amores que no necesitan explicación. Solo se sienten. Solo se viven. Y ese amor estaba dispuesto a enfrentarse a la muerte. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Me senté en una de esas sillas frías de la sala de espera, con las manos entrelazadas y el corazón palpitando en los oídos. La madre de Santiago caminaba de un lado a otro, como si quedarse quieta fuera imposible.
De vez en cuando se detenía, miraba al techo y susurraba algo. Yo no podía escuchar bien, pero juraría que estaba hablando con Dios. Había algo sagrado en su desesperación, una fuerza invisible, que la sostenía cuando todo en ella parecía derrumbarse. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Nadie salía. Nadie decía nada. Hasta que una enfermera se acercó. «¿Familia del niño Santiago?», preguntó con tono suave. La mujer levantó la mano como un reflejo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. «Está estable, pero necesitamos hacerle estudios. Lo están preparando para una resonancia urgente. El doctor vendrá en breve a hablar con usted». Fue solo eso, pero en su cara vi alivio. Y al mismo tiempo, un miedo aún más grande, porque el peligro no había pasado. Nos sentamos juntos. Ella temblaba, y entonces, sin mirarme, comenzó a hablar. «Me llamo Marcela. Soy madre soltera. El padre de Santiago nos abandonó cuando supimos del problema en su corazón. Mis padres murieron hace años. No tengo hermanos. Trabajo limpiando casas, de lunes a sábado. Y aún así, nunca alcanza. Pero lo he dado todo por él. Todo». Hizo una pausa. Respiró hondo. «Cuando lo operaron, me endeudé hasta el cuello. Vendí lo poco que tenía. Pero funcionó, al menos por un tiempo». Se llevó las manos al rostro. Las lágrimas se deslizaban sin permiso. Hoy, cuando lo vi ponerse morado, sentí que algo dentro de mí se rompía, que ya no me quedaba nada. Y luego te vi. Y no sé por qué te detuviste, pero gracias. Gracias por parar. Yo tampoco sabía por qué me detuve. Solo, no pude seguir de largo. Un hombre con bata blanca se acercó. Era el doctor. Su rostro era serio, pero no sombrío. «Señora Marcela, hemos logrado estabilizarlo. Pero su hijo tiene una arritmia muy delicada. Su corazón está luchando con fuerza, pero necesitamos trasladarlo a terapia intensiva pediátrica. Ahora mismo estamos haciendo gestiones para derivarlo a un hospital más especializado. Pero tenemos poco tiempo». Poco tiempo. Esas palabras rebotaron en la sala como un eco. Marcela asintió con fuerza. «Llévenlo, doctor. Hagan lo que tengan que hacer». Y ahí estaba ella otra vez. La madre guerrera. La madre sola. La madre que no se rendía. El doctor se fue. Y yo, no sabía si debía irme, quedarme, decir algo. Pero Marcela me miró y dijo: «¿Te puedes quedar un poco más? No tengo a nadie». Y me quedé. Porque a veces, no hay nada más valioso que una presencia. Alguien que no huya. Alguien que escuche. Pasaron más horas. El sol ya estaba alto. El hospital comenzaba a llenarse. Y justo cuando pensábamos que la espera seguiría, un enfermero apareció con una bolsa plástica en la mano. Se la dio a Marcela. «Esto es del pequeño Santiago», lo que traía en sus bolsillos. Ella la tomó con cuidado, y al mirar dentro, rompió a llorar. Yo no entendía, hasta que me mostró. Dentro de la bolsa había un pequeño cuaderno, desgastado, con hojas dobladas, y en la primera página, con letra de niño, se leía: «Mi corazón va a sanar, para que mamá sonría siempre». Ese cuaderno era un diario de esperanza, con dibujos del corriendo, él abrazando a su mamá, él usando una capa de superhéroe, y en cada página, una frase, como si escribiera para sobrevivir. Hoy me dolió menos. Cuando sane, voy a invitar a mamá a comer helado. Aunque tenga miedo, soy valiente como ella. Dios me cuida cuando mamá se duerme. Cada palabra era un golpe directo al alma. Marcela las leía en voz alta, con la voz quebrada, mientras acariciaba esas hojas como si fueran oro. Fue entonces cuando entendí que Santiago no solo estaba luchando por vivir, estaba luchando por ella, por su sonrisa, por no ser una carga, sino un motivo. Y eso cambia todo. Horas después, llegó la ambulancia que lo trasladaría. Marcela se subió con él. Pero antes de irse, me miró y dijo: «No sé tu nombre, pero gracias por existir. Si no hubieras parado, hoy todo sería distinto». Y luego se fue. Me quedé en la puerta del hospital, viendo cómo la ambulancia se alejaba entre el tráfico. Y ahí, en medio de la ciudad, entre el ruido y la prisa,
Sentí una paz rara, porque a veces, hacer algo pequeño salva un mundo entero. Pasaron los días, y yo no podía dejar de pensar en ellos, en la mirada de Marcela, en el cuaderno de Santiago, en esa promesa escrita con crayones y esperanza. Mi corazón va a sanar. Intenté seguir con mi vida, pero algo dentro de mí había cambiado. Una semana después, decidí volver al hospital. No sabía si aún estaban ahí, si Santiago seguía luchando, si Marcela me recordaría siquiera. Pero sentía que tenía que hacerlo. Era como una deuda emocional que no se puede pagar con silencio. Llegué por la mañana. La recepción estaba llena de personas. Algunos con papeles en la mano, otros con la desesperación en la mirada. Me acerqué con timidez al mostrador. Disculpe, vine a visitar al niño Santiago. Fue trasladado a cuidados intensivos pediátricos hace unos días. Su mamá se llama Marcela. La recepcionista tecleó un momento. Sí, está en el tercer piso. Área de pediatría crítica. Habitación 312. Pero solo dejan entrar a familiares directos. Asentí. No era familia. No tenía ningún derecho. Pero necesitaba saber. Subí de todos modos. Solo para ver desde afuera. Para sentir que, de algún modo, no los había abandonado. El pasillo del tercer piso olía a desinfectante y a cansancio. El silencio era espeso. Solo se escuchaban los pitidos intermitentes de las máquinas. Y ahí, frente a la habitación 312, estaba Marcela, sentada en una silla, abrazando el cuaderno de su hijo. Al verme, se quedó en shock un segundo. Y luego, sonrió. Una sonrisa triste, pero real. ¿Volviste? No pensé que lo harías. No podía no hacerlo, respondí. Nos sentamos uno al lado del otro. Ella me contó todo. Tuvieron que operarlo de nuevo. Fue riesgoso, muy riesgoso. Pero el doctor dijo que su corazón reaccionó bien, que hay una oportunidad. Está sedado, en observación constante, pero está vivo. Su voz temblaba, y en sus ojos había algo nuevo, fe. Me quedé con ella todo ese día. Hablamos poco. A veces el dolor no necesita palabras, solo compañía. Cada tanto, una enfermera entraba para revisar los monitores. Y cada vez que salía, Marcela se levantaba de golpe, con el alma en vilo. Pero todo seguía estable. Cada minuto era una batalla ganada. Pasaron las horas. Cuando llegó la noche, fui a despedirme. No quería incomodar, pero Marcela me tomó la mano. «Quiero darte algo», dijo. Abrió su bolso. Sacó una hoja doblada en 4. Y me la entregó. Era un dibujo. Santiago lo había hecho antes de esa semana. En él, se veía a sí mismo con capa, sonriendo, de la mano de su madre. Y al lado, un hombre, alto, con barba, mi silueta, con una frase en burbuja que decía: «Gracias por salvarnos». No pude hablar. No pude siquiera responder. Solo abracé ese dibujo como si fuera un pedazo de cielo. Porque, de algún modo, lo era. Al día siguiente, regresé. Y al siguiente. Y al siguiente. Me convertí en parte de esa historia sin quererlo. Traía café para Marcela. Dulces para Santiago, aunque no podía comerlos aún. Y una voz más que preguntaba a los doctores cómo iba todo. Me llamaban el tío nuevo. Y yo aceptaba el apodo con una sonrisa. Una tarde, al llegar, encontré la habitación vacía. El corazón se me paralizó. Corrí a preguntar. Y fue entonces cuando me lo dijeron. Santiago despertó. Está consciente. Lo pasamos a una habitación común. Corrí hasta allí. Y al entrar, lo vi. Pequeño. Pálido. Pero con esos ojos grandes, vivos. Y una sonrisa que lo iluminaba todo. Marcela lo sostenía de la mano. Cuando me vio, Santiago dijo: «Tú eres el señor del auto rojo. Mi mamá dice que eres mi héroe». Y entonces, lloré. Sin vergüenza. Sin miedo. Porque sí. Ese niño, contra todo, estaba de vuelta. Después de ese día, algo se encendió dentro de mí. Como si esa experiencia me hubiera recordado quién quería ser en este mundo. No un héroe. No un salvador. Solo alguien que está cuando más se necesita. Volví al hospital casi a diario. Y no solo por Santiago.
Comencé a notar otras miradas, otros silencios, otras historias. Una niña con trenzas que esperaba sola todas las tardes. Un anciano que hablaba con una foto en su regazo. Una enfermera que, aun con ojeras profundas, repartía ternura como si fuera medicina. Y me di cuenta. Ese lugar estaba lleno de batallas invisibles, de héroes que no usan capas, pero salvan igual. Santiago comenzó a mejorar lentamente. Sus dibujos volvían a llenar el cuarto. Su risa, aunque débil, era como un rayo de sol entre tanta sombra. Y Marcela, ella había cambiado también. Ya no era solo la madre desesperada. Ahora era una mujer que, aun con el alma rota, tejía esperanza en cada palabra. Una tarde, mientras jugábamos con unos lápices de colores, Santiago me preguntó, ¿tú tienes hijos? La pregunta me tomó por sorpresa. Negué con la cabeza. Y él respondió, entonces, puedes ser mi papá de corazón. Marcela rió, sonrojada, pero no lo negó. Solo me miró, y en su mirada había gratitud. Pasaron las semanas, y finalmente, llegó la noticia. Santiago estaba listo para salir. Iría a casa con un tratamiento constante, controles semanales, pero con vida. Una vida frágil, sí, pero una vida. Ese día, el hospital se llenó de aplausos. Los doctores, las enfermeras, hasta otros padres. Todos celebraban como si fuese su propio hijo. Y yo me sentí parte de algo más grande que yo mismo. Acompañé a Marcela y a Santiago hasta la puerta del hospital. Ella me abrazó fuerte. Me dio las gracias. Y dijo, no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste. No me debes nada, respondí. Tú y él me devolvieron algo que había olvidado. Nos prometimos mantener el contacto, pero en el fondo, sabíamos que la vida seguiría, y que, quizás, nuestros caminos tomarían rumbos distintos. Pasó un año. Volví a mis rutinas, pero con otra mirada. Ayudaba más, escuchaba más, abrazaba más, hasta que una mañana, mientras desayunaba, sonó mi celular. Era un número desconocido. Respondí. ¿Eres tú?, dijo una voz infantil. Santiago, pregunté. Sí, mi mamá me dejó llamarte. Tengo una noticia. Hoy me dijeron que ya no necesito más operaciones. Mi corazón está creciendo fuerte. Lloré otra vez. Y ese día entendí que hay llamadas que no vienen del teléfono. Vienen del alma. Después de esa llamada, volví a ver todo con otros ojos. Las personas, las calles, incluso los hospitales. Ya no eran escenarios ajenos. Eran parte de un mapa invisible que nos conecta a todos. Pasaron los meses. Cada tanto, recibía un dibujo de Santiago. Un sol, una ambulancia, a veces un corazón enorme con alas. Siempre con una frase escrita con letra infantil. Gracias por detenerte. Una tarde de lluvia, volviendo del trabajo, vi a una mujer parada junto a un auto descompuesto. Sin pensarlo, frené. Le ofrecí ayuda. Ella, entre lágrimas, me dijo, nadie se detiene ya. Y recordé esa misma frase, dicha por Marcela, un año atrás. La historia se repetía, pero ahora yo sabía qué hacer. La ayudé, y mientras lo hacía, sentí que el mundo giraba de una forma distinta, como si ese simple gesto hubiera reescrito algo, en algún lugar. La vida no volvió a ser la misma. No porque buscara historias como la de Santiago, sino porque empecé a ver las historias en todos lados. En la panadería, donde una abuela hablaba sola, pero feliz. En la parada del bus, donde un niño abrazaba su mochila como si fuera un tesoro. En los pasillos del hospital, donde aprendí que no toda espera es pérdida. Un día, recibí una carta sin remitente. Era un sobre amarillo, con mi nombre escrito con letras torcidas. Dentro, una hoja doblada, y una fotografía. Era yo, sentado junto a Santiago en aquella sala de espera. Él dibujando, yo mirando, sonriendo. Y en la parte de atrás, unas palabras. No todos los que curan usan batas. Me quedé en silencio. Largo rato, con el corazón apretado. Esa noche, subí al auto y manejé sin rumbo. Pasé frente al hospital, ahora con luces navideñas. Recordé cada rincón, cada gesto, cada palabra. Me detuve, apagué el motor, y solo respiré. Entendí que, a veces,
Ayudar no cambia el mundo entero, pero puede cambiar un mundo. Y eso, ya es suficiente. Desde entonces, decidí contar esta historia. No por ego, no por orgullo, sino porque tal vez alguien la escuche justo cuando lo necesita. Tal vez alguien hoy está dudando si detenerse, y estas palabras lo empujen a hacerlo. Algunos dicen que las casualidades no existen, que todo tiene una razón, que hay encuentros que no son azar, sino destino. Yo no sé si creo en eso, pero sé que aquella noche, en aquella carretera, algo más grande que yo me empujó a frenar. Y en ese instante, mi vida se dividió en dos. Antes de Santiago, y después. Un mes después de recibir aquella fotografía, volví al hospital. No por urgencia, no por accidente. Volví porque necesitaba cerrar un círculo. Pregunté por el doctor que había atendido a Santiago. Le conté mi nombre, la historia, la urgencia. Me miró con ojos brillosos. Y me dijo, claro que me acuerdo. Usted fue el que los trajo. El que salvó 2 vidas esa noche. 2 vidas. No entendí. Levanté la ceja. Entonces, él sonrió. Marcela estaba al límite. Físicamente y emocionalmente. Usted no solo salvó a su hijo. Ella también necesitaba ser vista, escuchada, acompañada. Me quedé sin palabras. Era cierto. A veces, creemos que el enfermo es el único que duele. Pero el dolor también vive en quien cuida. En quien ama sin saber cómo ayudar. En quien reza en silencio, esperando un milagro. Marcela también necesitaba que alguien se detuviera por ella. Antes de irme, el doctor me entregó algo. Un dibujo plastificado. Santiago y yo, tomados de la mano, con una frase encima. Gracias por detenerte. Yo también te habría ayudado. Me quebré ahí mismo. Como si todo el peso que había sostenido durante meses, finalmente pudiera soltarse. Desde entonces, cada vez que me encuentro con una historia así, porque ahora las veo, las reconozco, pienso en Santiago, en su fragilidad, y en su fuerza, en su mirada valiente, y en cómo, sin querer, me enseñó a mirar distinto. A veces la vida no te da señales claras. A veces te lanza a la carretera de noche, sin saber qué vendrá. Y en medio de eso, una luz, una historia, un niño, que te cambia por dentro. Los meses pasaron, y con ellos, muchas cosas cambiaron en mí. Ya no manejaba igual. Ya no veía los caminos igual. Mi mirada se volvió más atenta. Mi corazón, más disponible. Una tarde, mientras organizaba cosas en casa, llegó una carta. Sin remitente. Solo decía, para el que se detuvo. La abrí con cuidado. Dentro, había una hoja doblada y una fotografía. Santiago, con una sonrisa inmensa, vestido con una bata blanca, jugando a ser doctor. Y una frase escrita con letra infantil. Cuando sea grande, quiero ayudar como tú ayudaste a mi mamá y a mí. Me senté. Leí la carta 1, 2, 3 veces. Hola. Soy Marcela. No sé si te acuerdas de nosotros. Fue una noche muy difícil. Yo estaba rota, cansada, desesperada. Y tú fuiste el único que paró. No sé qué me movió a pedir ayuda a un desconocido, pero algo en tus ojos me dio confianza. Y no me equivoqué. Santiago estuvo 15 días en cuidados intensivos. Fueron los días más largos de mi vida. Y sin embargo, él nunca dejó de sonreír. Tampoco dejó de hablar de ti. Del hombre que frena. Así te llama. Dices que lo ayudaste. Pero tú no sabes cuánto él te admira. Hoy, después de todo, estamos bien. Santiago va a controles. Crece fuerte. Yo volví a tener esperanza. Y eso te lo debo a ti. Gracias por existir. Gracias por mirar. Gracias por detenerte. Las lágrimas volvieron. Pero no eran de dolor. Eran de algo más hondo. Como si, por fin, pudiera entender lo que aquella noche significó. A veces pensamos que ayudar es algo grande, complejo, inalcanzable. Pero ayudar, a veces es tan simple como frenar. Como ver. Como no pasar de largo. Hoy, esa fotografía está en mi pared. Y cada vez que la miro, recuerdo que el mundo puede ser duro, frío, indiferente. Pero también hay momentos, instantes, que lo redimen todo. A veces me pregunto,
¿Qué habría pasado si yo no me detenía esa noche? ¿Y si no hubiera abierto la ventana? ¿Y si mis miedos hubieran ganado? ¿Y si me hubiera convencido de que no era asunto mío? Pero me detuve. Y todo cambió. No soy médico. No tengo títulos. No sé de cirugías ni diagnósticos. Pero esa noche, fui parte de una salvación. Y no por lo que hice, sino por estar, por quedarme, por no mirar a otro lado. Desde entonces, me he detenido muchas veces más. A veces, basta una palabra, un gesto, una mirada honesta. Porque en un mundo lleno de prisas, detenerse puede ser el mayor acto de amor. Si tú también has sentido ese llamado, si alguna vez te detuviste por alguien, entonces sabes de lo que hablo. Y si no, quizás esta historia sea tu señal. No siempre sabremos a quién estamos ayudando. No siempre veremos el fruto de lo que hacemos. Pero si alguna vez tocas un alma, eso basta. Eso ya es todo. Si esta historia te tocó de alguna forma, comenta aquí abajo. Y si conoces a alguien que alguna vez se detuvo por ti, compártela. Porque hay gestos que merecen no ser olvidados. Porque hay personas que salvan, aunque no lo sepan. Inscríbete en este canal para que historias como esta sigan viviendo. Y para que, tal vez, algún día, cuando alguien te necesite en medio de la carretera de la vida, tú también sepas detenerte.